Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos en modo Navidad. Hemos hecho un portalito de Belén, que lo tenemos aquí atrás. ¿Alguna de vosotras ya lo habéis hecho? ¿Lo he visto? Os he visto. Y os está quedando espectacular. Unas ya lo han acabado, otras no. Ahí vamos, en proceso, pero está quedando divino. Y en esta ocasión, alguna de vosotros me habéis pedido que hagamos un Papá Noel. Un Papá Noel que habéis visto que publiqué en mi cuenta de Instagram. Os gustó y me habéis pedido de por favor si podíamos hacer el paso a paso. Y yo con mucho gusto hacemos el paso a paso, por supuesto. Así que muchas gracias a todos, a todas, por seguir el canal, por todos los comentarios tan agradables que me pasáis. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Bienvenidos, bienvenidas. Y desde ya desearos una feliz Navidad para todas vosotras, todos vosotros, vuestras familias, vuestros seres queridos. La Navidad es una época muy entrañable, una época muy especial, muy emotiva también, ¿verdad? Y a pesar de las circunstancias y de todo lo que estamos pasando, que no son muy buenos tiempos, pero ahí vamos, el ánimo hay que mantenerlo en alto, ¿verdad? Así que vamos a decorar, vamos a celebrar nuestra Navidad, vamos a disfrutarla, ¿verdad? Venga, un abrazo fuerte, con muchísimo cariño. Cuidaros, ¿vale? Vamos a tejer. Vamos. Para hacer este simpático Papá Noel, qué mono, vamos a utilizar los materiales. Serán unos 25 gramos de hilo rojo, aproximadamente unos 25 gramos de hilo verde, de hilo blanco unos 10 gramos aproximadamente también. Todo esto es aproximado. Y de color piel otros 10 gramos. También vamos a usar una aguja lanera con un poquito de hilo blanco, hilo negro, perdón, hilo blanco no, hilo negro. Aguja del número 2, un marcador ojos de seguridad de 8 milímetros, unas tijeras relleno para el muñequito, y para el saco podemos usar cualquier resto que tengamos, que nos haya sobrado de otros trabajos que tengamos. Escogéis el color que más os guste o el que mejor os convenga. Así pues, vamos a empezar a tejer. El tejido de este muñequito va desde abajo, desde los pies, y vamos tejiendo hacia arriba hasta el final de la cabecita. Comenzamos haciendo un anillo mágico. El anillo mágico envolvemos nuestro dedo, tal que así, y por debajo de la hebra enganchamos, traemos al frente y ajustamos. Y ahora, introduciendo la aguja por el interior del anillo, aquí, enganchamos la hebra, traemos al frente, cerramos el punto. Ya tenemos un punto. Ahora ya hacemos 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico. Y en este primer punto, aquí
no hacemos deslizado, sino que hacemos nuestro primer punto de la siguiente vuelta. O mejor dicho, cerramos el anillo. Ahora, en este siguiente punto vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada uno de los 6 puntos. Pero en esta vamos a coger la hebra. En lugar de enganchar de esta forma con la aguja por debajo de la hebra, la vamos a coger de esta forma, por encima. Así, hacemos un punto y repetimos el punto. ¿Por qué cogemos la hebra de esa forma? Porque de esta manera el punto nos va a salir en cruz y queda más cerrado, el punto queda más tupido y el relleno no se verá tanto. Bueno, no se verá tanto, es que no debe verse. Una vez rellenemos el muñeco, el relleno no debe salir por los agujeritos. Y con el punto en cruz conseguimos que quede más tupido y evitar esa posibilidad. No sé si me explico. Bueno, yo creo que ya tengo los 12 puntos hechos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo de más. Espérate, que me he pasado. Así. Ajá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Eso es. Listo. Ya tenemos los 12 puntos. Seguimos con nuestra siguiente vuelta. Nuestra siguiente vuelta va a ser de un punto y un aumento. Hemos hecho un punto, pues el siguiente será el aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. Ya tenemos 3 puntos. El siguiente un punto, son 4. El siguiente un aumento y tendremos 6 puntos. El siguiente un punto, 7. El siguiente aumento y serán 9. Así vamos a ir tejiendo hasta el final de la vuelta. Un punto, un aumento y al final tendremos 18 puntos. Ahora mismo aquí todavía no apreciamos bien cómo el punto nos sale en cruz, pero a medida que vamos tejiendo lo iremos viendo. Un punto, un aumento. Nuestra siguiente vuelta va a ser un punto en cada punto, pero solo cogiendo medio punto, es decir, la hebrita de atrás. La cogeremos así y hacemos toda la vuelta de esta forma. Un punto en cada punto, cogiendo solo la medio punto en la parte de atrás. Nuestra siguiente vuelta, la vuelta 5 y la vuelta 6, la vamos a hacer un punto en cada punto, pero ahora ya cogiendo el punto completo. Hacemos aquí el primer punto, lo vamos a marcar. Y ahora vamos haciendo un punto en cada punto.
2 vueltas completas. En la vuelta 7 vamos a hacer 6 disminuciones. Tenemos 18 puntos alrededor. Entonces ahora vamos a hacer 6 disminuciones. La disminución, cogemos la hebrita del frente de un punto, la hebrita del frente del otro y cerramos como si fuera un solo punto. Ya tenemos aquí una disminución hecha. Hacemos una segunda disminución, 3 disminuciones, cuarta, quinta y sexta disminución. Aquí hemos ocupado 12 puntos en total, porque como hemos hecho 6 puntos cogiendo de a 2 puntos cada uno, hemos ocupado 12 puntos. Ahora nos quedan solo 6 puntos para hacer uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos completado nuestra vuelta ahora ya teniendo 12 puntos. Y de esta forma ya tenemos la forma del piecito. Vamos a verlo mejor. Vamos a meter esta hebrilla dentro, que no nos moleste. Ahí, dentro. Y si ven, ha cogido ya la forma del piecito. Bien. Vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto. Que serán 12 puntos, ¿verdad? Que son los que tenemos en este momento. Bien. Marcamos el primero y ahora vamos haciendo un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este último lo vamos a cerrar en verde, que es el color del pantalón. Cerramos en verde. Ajustamos aquí. Hacemos nuestro primer punto y lo vamos a hacer en punto blow, es decir, cogiendo solo la parte de atrás. Hacemos un punto aquí para ajustar. Esta ya la cortamos. Y vamos haciendo nuestros 12 puntos en punto blow.
Le vamos a poner un poquito de relleno a este pie para que vaya tomando forma, también porque ahora todavía nos queda un poquito más fácil de rellenar, que luego a medida que vamos subiendo la pierna nos va a quedar un poquito más complicado. Un poquito más. Perfecto. Ahora aquí vamos a hacer un punto y un aumento. En esta vuelta comenzamos aquí nuestro primer punto. Y hacemos este primer punto. El siguiente va a ser un aumento. 2 puntos en el mismo punto. 1 y 2. El siguiente será un punto. El siguiente un aumento. Y volvemos a tener 18 puntos. Una vez hemos hecho esas 2 vueltas completas de punto por punto, aquí vamos ya a cerrar nuestra vuelta. Vamos a cortar aquí. Ya tenemos una piernita hecha. Una pierna bastante cortica, ¿eh? Un pati cortico que estamos haciendo. Listo. Aquí punto deslizado. Aquí saltamos un punto en el siguiente. Pinchamos, nos traemos la hebra al frente. Y desde atrás pinchamos y nos traemos la hebra atrás. Ajustamos. Ups, y ya se nos queda cerradito. Y ahora aquí ya podemos rellenar un poquito más, porque esta piernita ya la tenemos hecha. Le damos un poquito de forma. Así. Listo. Ya tenemos nuestra primera pierna hecha. Vamos por la segunda pierna. Comenzaríamos igualmente con un anillo mágico de 6 puntos, igual que hemos hecho con esta. 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos anillo. Y hacemos 6 aumentos. Aquí, primer aumento, segundo aumento, así hasta completar la vuelta, ¿vale?
Nuestra siguiente vuelta, un punto y un aumento. Ya tengo el primer punto ahí en el marcador, entonces sigo con el aumento. A continuación un punto y el siguiente un aumento. Hasta completar la vuelta tendremos 18 puntos. Nuestra vuelta 4, un punto en cada punto, pero solo cogiendo el medio punto de atrás. A continuación son 2 vueltas de punto por punto. Ahora sí, ya cogiendo el punto entero, hacemos 2 vueltas completas. Llegamos a la vuelta 7, donde hacemos 6 disminuciones. Una y marcamos. 2 disminuciones. 3 disminuciones. 4. 5. Uy, aquí. 5. Y 6. Y ahora ya nos quedan 6 puntos de hacer un punto en cada punto. Y completaríamos nuestra vuelta con 12 puntos en total. Tenemos 2 y 3 y otros 3 puntos que nos quedan para terminar la vuelta, ¿verdad? Este hace 4, 5 y 6. Y ya tenemos el otro piecito formado. Nuestra siguiente vuelta. Le hacemos un punto en cada punto. Upsi, aquí. Vamos a marcar. Y seguimos tejiendo un punto en cada punto. Cuando llegamos al último punto, lo cerramos en verde. Y hacemos un punto en cada punto, pero cogiendo solo la hebrita de atrás, el medio punto de atrás, que es lo que hemos llamado antes el punto blow, el back loop only, cogiendo solo la hebrita de atrás. Y vamos tejiendo un punto en cada punto. Toda la vuelta. Estamos en la vuelta 10. Le he puesto un poquito de relleno. Y ahora vamos a seguir con esta vuelta que es de un punto y un aumento. Hacemos el primer punto. A continuación toca un aumento. 2 puntos en el mismo. Seguimos un punto. A continuación aumento. Así hasta completar la vuelta. Las 2 siguientes vueltas serán de un punto en cada punto. Así haremos 2 vueltas completas. Aquí tenemos ya las 2 piernas hechas. Entonces,
lo que vamos a hacer es unirlas. Las vamos a unir a esta altura aquí, en estos puntitos que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, para llegar a ese punto y que nos quede una pierna más torcida que la otra, lo que vamos a hacer es tejer un punto más para llegar aquí, y entonces este punto lo uniremos con este. Vamos a hacerlo. Voy a hacer aquí un punto para centrarme un poquito más. Y ahora el siguiente punto lo vamos a hacer uniendo este piecito. Nos aseguramos que tenemos los dos en la misma dirección. Y ahora aquí, justo al frente, cojo el punto que corresponde justo al frente. A ver, para que lo veamos mejor, colocamos los pies, los dos, en la misma dirección. ¿Ok? Una vez tenemos los dos pies juntitos en la misma dirección, vamos a coger aquí para hacernoslo más fácil. Vamos a coger aquí este punto que corresponde a los dos. ¿Vale? Bien. Bueno, yo había hecho un punto, pues voy a hacer otro más. Hasta llegar al punto que voy a coger los dos pies juntos. Aquí. Bien. Una vez ya he llegado a este punto, ahora cojo este punto aquí y este punto aquí. Y los uno de esta forma. Ya han quedado juntitos. Y ahora ya es seguir tejiendo. Pues como estamos aquí, pues vamos a seguir tejiendo por este lado. Por la parte de atrás vamos cogiendo los 18 puntos que tenemos en una pierna. Y una vez llego aquí, me paso ya a la otra pierna. Porque este es el punto que hemos cogido aquí. Entonces me voy a este punto de aquí y sigo tejiendo la vueltita que corresponde a esta otra pierna. Y de esta forma se nos quedan ya las dos piernas juntitas. Ya le di la vuelta completa. Vamos a comenzar nuestra siguiente vuelta haciendo 5 puntos y un aumento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, aumento,
1 y 2 en el mismo. Y así vamos repitiendo toda la vuelta. 5 puntos, 1 aumento. Y así es como va nuestro muñequito. En nuestro siguiente video veremos cómo hacemos el cuerpo y cómo seguimos adelante un poquito más. Si te ha gustado, dale a me gusta, deja tus comentarios, tus consultas, con mucho gusto yo responderé y ayudaré en todo lo que me sea posible. No te olvides, si no te has suscrito, suscríbete. No te los pierdas, no te pierdas los vídeos, no te pierdas los tutoriales, porque estamos haciendo cosas muy, muy bonitas. Entonces, para que no te pierdas ningún paso, suscríbete, dale a la campanita para que así el propio programa te avise cuando un vídeo se está publicando y así no te pierdes ninguno de los pasos. Nos vemos en el próximo. Cuídense. Chao. Hasta luego.